Estamos considerando el tema del Señor Jesús como sumo pontífice, sumo sacerdote. Y lo que vamos a estudiar hoy día va a ser la obra de Cristo como sumo sacerdote, la cual ha transformado completamente el método para la salvación de nuestras almas. Para poder ver este tema, entonces, a considerar, vamos a leer en Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 7, y voy a dar lectura desde el texto 23 al texto 25. Hebreos 7, entonces, desde el texto 23 al 25. La palabra del Señor dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, a través de la epístola a los Hebreos, fíjese que el divino autor subraya la enseñanza de que el creyente en Cristo puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha asegurado por medio de su sangre el acceso al lugar santísimo donde Él mismo habita. Esta enseñanza, apreciados hermanos, es tremenda por sus consecuencias, pues significa que el Señor ha instalado a su pueblo redimido y amado en la presencia misma de Dios. Veremos ahora que, conforme a lo que nos revela la Escritura en el Nuevo Testamento, este hecho tiene repercusiones sobre aspectos fundamentales. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo ha transformado el método o la forma para acercarnos a Dios en tres sentidos puntuales. Primero, en cuanto a la salvación. Segundo, en cuanto a la oración. Y tercero, en cuanto a la adoración. Entonces, podemos repetir: el sacerdocio de Cristo ha transformado el método para poder nosotros acercarnos a Dios, al menos en tres aspectos: con respecto a nuestra salvación, con respecto a la oración que nosotros realizamos y con respecto a la adoración que nosotros expresamos. Cristo, entonces, en su obra de redención, ha transformado estas formas de acercarnos a Dios. Lo que veremos en este estudio de este martes, veremos el primer punto, vale decir, analizaremos que Cristo ha transformado el método para poder acercarnos a Dios en cuanto a la salvación que nosotros tenemos en Él. El segundo punto lo consideraremos el próximo martes, en la voluntad del Señor. Primer punto, entonces: la tarea de Cristo como sumo pontífice, sumo sacerdote, incluye la noción de la salvación. Fíjese, apreciado hermano, hermana, que esta es una salvación hasta lo sumo, porque no hay nada que pueda afectar la vida de un cristiano que pueda quedar fuera de su intercesión misericordiosa. La expresión en español del texto 23 del capítulo 7 de aquí de la epístola a los Hebreos que acabamos de leer, en el original reza así: y los ciertamente más numerosos son llegados a ser sacerdotes, expresa la versión en el original, en el griego koiné, a causa de por la muerte ser impedidos de continuar. La verdad que la evidencia de la superioridad del sacerdocio de Cristo está en la multiplicidad que se hacía necesaria en los sacerdotes del Antiguo Testamento. El antiguo régimen sacerdotal tenía una continuidad de la descendencia que sustituía a todos los sacerdotes que iban muriendo. Ningún sacerdote del sistema levítico, ningún sumo sacerdote del sistema levítico podía cumplir la profecía
un sacerdote para siempre. La sucesión como continuidad se produjo ya en vida del primer sacerdote de Israel. Aarón llevó a cabo su ministerio sacerdotal como sumo pontífice, como sumo sacerdote, durante la peregrinación por el desierto, pero tuvo que ser reemplazado por su hijo a causa de su muerte. En vida, fíjese que Moisés fue quien retiró las vestiduras del sumo sacerdote Aarón, que eran de honra y hermosura, y se las vistió a su hijo Eleazar. Pero también está registrada en las Escrituras la muerte de Eleazar, el segundo sumo sacerdote de Israel después de Aarón. Eso lo encuentra usted en Josué capítulo 24, el texto 33. Léalo después con calma usted en casa. Tomando su lugar Fines. Entonces los sacerdotes fueron muchos porque la muerte impedía su continuidad. Conforme a la historia secular de Israel, se dice que hubieron 83 sumos sacerdotes desde Aarón hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora pues, leemos en el texto 24 aquí de Hebreos capítulo 7 que expresa, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La expresión en español del griego koiné dice así, mas a causa de permanecer él hasta el siglo, intransferible tiene el sacerdocio. Así dice el texto original en el griego koiné. La inmutabilidad de Cristo hace intransferible su sacerdocio. Mientras que en el antiguo orden, en el sacerdocio levítico, debía transferirse de un sacerdote a otro a causa de la muerte. Pero en el nuevo orden, en este nuevo sacerdote que es el Señor Jesús, que es conforme no al orden levítico, sino que es conforme al orden de Melquisedec, se hace innecesaria la transmisión por cuanto el sumo sacerdote que tenemos no muere. Cristo es Dios, por tanto goza de la eterna permanencia divina. En razón de que Él no muere, su sacerdocio no pasa de unos a otros, como ocurría en el sistema levítico. Esta es la razón por la que el nuevo orden sacerdotal se hace intransferible. Fíjese que el vocablo inmutable que expresa nuestras Biblias en español es la partícula griega aparabatón. Es un adjetivo femenino singular y expresa la condición de que es permanente, es decir, que su sacerdocio es intransferible, es aparabatón, permanente, intransferible. Es decir, en el lenguaje original se incluye la idea de que aquello no puede ser violado o que no puede ser pasado a otro. A eso se refiere. Aquí la enseñanza, apreciados hermanos, es clara. Este ministerio sacerdotal del Mesías tiene una eficacia perpetua. Este ministerio sacerdotal que tiene el Señor Jesús como sumo pontífice, sumo sacerdote, tiene una eficacia perpetua y es un ministerio que no puede ser transferido a nadie. No hay muerte para ser interrumpido como lo había en el sacerdocio levítico, en el sacerdocio arónico. Partiendo entonces de esta base, de que el Señor puede estar continuamente en la presencia de Dios, el espíritu de divinidad subraya que el carácter imperecedero de la vida de Cristo determina la inmutabilidad de su sacerdocio. Y este hecho determina a su vez el carácter inmenso de su salvación. Fíjese, apreciados hermanos, que el Espíritu Santo en la Escritura inspirada por él,
insiste en este punto para subrayar una doctrina de mayor importancia. Esta es la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. La salvación en el sentido de las escrituras incluye la noción de que Cristo, como sumo sacerdote de su pueblo amado y redimido, hace una obra hasta el punto de consumación, es decir, hasta el punto de llevar al que cree a un estado eterno de salvación. El concepto de salvación en las escrituras no se limita a la garantía de una vida después de la muerte. De ninguna manera. La salvación de un alma quiere decir que el que confía en Jesucristo recibe el perdón y por lo tanto queda liberado de las consecuencias eternas que trae el pecado. Pero el concepto salvación en este pasaje que hemos considerado en esta tarde alude al hecho de que el mismo Señor puede otorgar al creyente los beneficios que dependen de su sacrificio y de su sacerdocio eterno. El mismo Señor puede conservar al creyente libre del dominio del pecado y completamente amparado en la virtud de su sangre derramada en la cruz del Calvario. El hombre salvo es uno que está protegido eternamente por una intercesión misericordiosa. Esa intercesión misericordiosa fluye del trono de la gracia porque hay una plena misericordia en este sumo pontífice. Dios coloca al pecador arrepentido en el estado de una persona salva, con todas las bendiciones en Cristo. Se trata de un estado de continuo de salvación. La salvación abarca la noción de que el Señor, como sumo sacerdote, tiene la capacidad y la ejerce plenamente en favor de los suyos, y la ejerce de salvar al hombre en la totalidad de su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Esto alcanza a un hombre pecador, pero creyente. La salvación entonces se fundamenta sobre el hecho de que ha sido pagado un precio y la justicia suma ha sido satisfecha. Cristo puede salvar eternamente, perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios. Perpetuamente implica que Él salva hasta lo sumo, es decir, que no hay nada que pueda afectar la vida de uno que confía en Cristo. Voy a volver a repetir este punto, apreciados hermanos, porque es fundamental. Cristo puede salvar eternamente y perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios. El hecho de que sea perpetuamente implica de que Él salva hasta lo sumo, es decir, que no queda nada que pueda afectar la vida de aquel que confía y se allega a Cristo, el Señor. Tenemos un segundo punto a considerar en esta tarde. Dice así: la Escritura revela que es nada menos que la intercesión omnipotente de Cristo la que protege a todo pecador salvado por la sangre de la cruz. Esta gran doctrina del trabajo de intercesión que realiza el Señor por lo suyo no es única del autor de la Epístola a los Hebreos. Aparece también en uno de los pasajes del apóstol Pablo. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 8. La Epístola a los Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer una porción allí. En esta porción, la cual está relacionado con la salvación, porque se trata de un pasaje que proclama con carácter glorioso la seguridad de la salvación eterna del pecador que cree.
El hombre salvo está protegido eternamente por una intercesión de Cristo en forma omnipotente. No olvide usted que el término omnipotente significa en forma poderosa. Vamos a leer, fíjese, Romanos capítulo 8, el texto 33 y 34. Dice así la Escritura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Veamos estos caracteres gloriosos en la secuencia de la revelación que nos proporciona el divino autor aquí en la epístola a los Romanos en el capítulo 8. Fíjese a la pregunta que aparece aquí en el texto: ¿quién es el que condenará? Responde Pablo, el apóstol Pablo, con declaración categórica: Cristo es el que murió. Este es el gran fundamento, este es el gran hecho de Dios. Esta es la eficacia eterna de la obra preciosa que el Señor Jesús ha hecho en esa cruz del Calvario. Y alcanza a cubrir todo pecado, de todo creyente pecador que confía en Él. Este acto no necesita repetición, pues fue hecho una vez para siempre. Todo tiene origen en la cruz y nada hay que nos aproxime a Dios excepto la obra de la cruz. Siempre hay que tener presente la relación estrecha que existe entre la expiación, que significa cubrir, quitar, y la intercesión de Cristo. Fíjese que el hombre moderno del día de hoy considera el pecado como una enfermedad. O este mismo hombre moderno considera el pecado como una debilidad, que muchas veces dice que ocurre por razones hereditarias. O también el hombre moderno del día de hoy dice que el pecado o la maldad que ocurre se origina debido al medio ambiente que hay entre los seres humanos. Y es peor todavía, hay una psicología que dice que cada uno tiene que aceptarse así como es. Por supuesto que es muy bueno tener un sentido realista de la vida y de lo que somos, pero es muy grave que el hombre sea enseñado a estimar el mal como su destino y no como su culpa. Fíjense, apreciados hermanos, que la Escritura es categórica. Declara el hecho del pecado y denuncia el hecho del pecado. Los apóstoles no vacilan en afirmar que no hay camino de acercamiento a Dios excepto mediante el perdón del pecado, sobre la base del sacrificio hecho de Cristo por la cruz del Calvario. Y no hay mayor seguridad que la que proviene de la obra de Dios en esa cruz. El asunto importante que aquí nos interesa y que le interesa al apóstol en su epístola a los Romanos es la seguridad dada por el eterno amor de Dios de que la obra de la salvación será llevada a cabo. Y es sobre esta misma base de la cruz que el apóstol ha podido preguntarse: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ante toda demanda que Satán y sus huestes puedan hacer, o cualquier ser creado en este universo y en este mundo pudiera levantar su mano contra los escogidos de Dios, la Escritura responde enfáticamente: Dios es el que justifica. Hay que notar que la actividad satánica no se limita a una simple acusación, apreciados hermanos. Este ser primero obra sutilmente y poderosamente en medio de los hijos de Dios para hacerlos caer, y luego acusa por aquello que él mismo perversamente provocó. Pero hay que notar también que el lenguaje en la epístola a los Romanos es un lenguaje de justicia. No se nos enseña que Dios considera inocente al hombre pecador.
de ninguna manera, sino que expresa que al impío que cree, su fe le es contada por justicia. Nadie puede levantar ninguna acusación a ninguno de sus hijos, porque por la obra de la cruz ningún pecado ha quedado pendiente sin castigo. Nadie puede condenar, porque Cristo es el que murió. No se dice que Dios lo declara inocente, sino que Dios lo justifica. El que justifica es Dios. Que Dios justifica significa que Él pone a la cuenta del pecador que cree todo el mérito infinito de la justicia de Cristo. Por lo tanto, no hay quien condene. Por lo tanto, no hay quien acuse. Ante cualquiera que pretendiera sentenciar al pecador que ha confiado en la sangre de la cruz, la Escritura responde enfáticamente: Cristo es el que murió. Nadie puede condenar, porque la condenación ha sido cargada sobre todo pecado y sobre todo pecador, en la cabeza de Cristo, cargando con la responsabilidad del pecado. La obra de la cruz es una tarea definitivamente terminada a satisfacción de Dios. La salvación que el Señor Jesús ha logrado es una obra final, en el sentido de que nadie puede ni debe agregarle nada. Todo está consumado. Más aún, la Escritura revela el que también resucitó. La respuesta es citada aquí por su importancia fundamental sobre la salvación, porque la resurrección de Cristo es la evidencia de que su muerte no fue un accidente de la historia, sino que su muerte fue un sacrificio por el pecado y que fue provisto y aceptado por Dios. Y la tumba vacía de Cristo es la seguridad de que también nuestras tumbas un día quedarán vacías por el mismo poder que abrió la de Él. Y el hecho de que Él resucitó, la Escritura revela enfáticamente que Él ha resucitado para nuestra justificación. Y además la Escritura expresa el que además está a la diestra de Dios. Aquí el apóstol está pensando en el Hijo resucitado, asociado con Dios en su dominio universal. Cristo comparte el trono de Dios en cumplimiento de aquella profecía que leímos en el Salmo 110, cuando el Mesías había sido invitado a sentarse allí. Podemos notar entonces, apreciados hermanos, que el Espíritu de divinidad dio la misma revelación al apóstol Juan allá en el Apocalipsis, en el texto 3:21, que dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Y el autor inspirado de la epístola a los Hebreos, en Hebreos 1:3, expresa: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, y habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¡Qué revelación tan preciosa! ¡Qué revelación tan profunda! Esta revelación es invariable. La seguridad del creyente encuentra fundamento inconmovible en el hecho de que el Señor resucitado ha sido exaltado. Todo poder sobre toda cosa creada, en los cielos y en la tierra, y ha sido puesto en sus manos. El argumento es que Él es el Señor y utiliza este poder. Y esto, apreciados hermanos, esto nos asegura que nada puede separarnos de aquellas manos, ni apartarnos de aquel gran amor que Él ha expresado por los suyos y por usted. Estas manos, apreciados hermanos, son seguras, son las únicas seguras. La diestra de Dios
hace referencia a la soberanía y al dominio con el cual él ha sido investido. Hace referencia a la gloria con la cual ha sido coronado. Fíjese que en la epístola a los romanos, por último, el apóstol agrega el que también intercede por nosotros. Así como los puntos precedentes afirman la autoridad y el señorío que Cristo ejerce como exaltado a la gloria, así también esta cláusula vuelve el pensamiento a su continuidad en la actividad que tiene como sumo sacerdote, sumo pontífice por los suyos. Vemos entonces la amplia significación de la intercesión de Cristo. El hecho de que Él vive siempre para interceder. ¿Tiene usted, apreciado hermano, hermana, situaciones difíciles? ¿Está pasando por situaciones de angustia, de tristeza, de aflicción? Consuele su corazón en lo que la palabra del Señor expresa. Vemos aquí en la Escritura la amplia significación de lo que significa la intercesión de Cristo. Dice la Escritura que Él vive siempre para interceder. Y esta intercesión abarca toda la obra en que el Señor Jesucristo se identifica con los suyos. Abarca toda la obra en que el Señor Jesucristo se identifica con usted, apreciado hermano, apreciada hermana, incluyendo su oración a favor de los suyos. Todo esto está basado en su sacrificio sacerdotal. Cristo asegura para el pecador creyente que cree una justificación delante de Dios que nada ni nadie puede ensombrecer. Fíjese que la asociación o la comparación de los textos que hemos leído allí en Hebreos 7, el texto 23 al 25, y en Romanos 8, el texto 33 al 34, es clara. Hay una asociación en estas dos porciones de la Escritura. Y la asociación es que la intercesión se cumple en la sede de la omnipotencia. En efecto, es nada menos que la omnipotente intercesión la que protege para siempre a todo pecador salvado por la sangre de la cruz. Satán puede con frecuencia acusarnos en nuestra conciencia. El pecado tolerado en nuestras vidas puede también oscurecer el sentido de nuestra aceptación delante de Dios. Pero ni Satán ni el pecado podrán frustrar lo que Cristo ha ganado al costo de sí mismo. Ni Satán ni el pecado pueden frustrar lo que Cristo ha hecho en esa cruz de ignominia, que es derramar su sangre para que todo aquel que en él creyese no se pierda. Esta, apreciados hermanos, es una fuente de consolación y fortaleza para hombres débiles como nosotros y como yo. La conciencia tiene que ser iluminada por aquello que fluye, por aquello que ha sido determinado y dictaminado hasta el trono de Dios. La Escritura asegura a todo creyente que no hay lugar para vacilación o la incertidumbre, porque nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dios está por nosotros, su Hijo ha muerto por nosotros, su Hijo intercede por nosotros. Dios se ha comprometido con los suyos irrevocablemente. La salvación es un gran concepto en la Escritura, apreciados hermanos. Nunca es presentada en la Escritura como una tarea del hombre. La salvación es siempre concebida como una obra de Dios. Y este pensamiento es solemne, que es una salvación que alcanza a todos y se ofrece a todos. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz alcanza para toda la humanidad.
pero, solo tiene eficacia en los que confían en Cristo Jesús para ser salvos. Estos son los que confían en Él y en su magnífica obra de la cruz, los que están en condiciones de recibir la plenitud de las bendiciones que fluyen como un manantial abierto de su obra redentora. El pecador no está en condiciones de dar nada a Dios. El Evangelio lo llama para que reciba lo que Dios le ofrece en su gracia. No se hace referencia a una salvación en el sentido abstracto, sino que se trata de un trabajo de Dios, de una salvación hasta lo sumo que obra, que actúa en aquellos que reciben el Evangelio. El pecador puede acercarse la primera vez para recibir al Salvador, pero luego puede continuar acercándose en esa actitud. Este concepto de acercarse se expresa en formas diferentes aquí en la epístola a los Hebreos. Fíjese que este vocablo acercarse aparece 7 veces en la epístola. Incluye entonces la idea escritural fundamental de aceptación y de acceso abierto a Dios. E implica la seguridad y la certeza de la protección y de su amor, ahora, hoy y por siempre. Y apreciados hermanos, este es un punto fundamental dentro de la doctrina sobre el sacerdocio de Cristo. Nosotros necesitamos conocer y afirmar nuestras almas en este gran pensamiento, en el gran pensamiento del trabajo de intercesión que realiza Cristo para asegurar al creyente pecador, para asegurar una aceptación delante de Dios que nada ni nada puede quebrantar. El propósito fundamental de la intercesión de Cristo es la plena manifestación de su amor y de su gracia para con los suyos. Y consiste nada menos que en proveer una aplicación continua del mérito infinito y de eficacia infinita de su obra de la cruz para aquellos que ha redimido. Él sabe que el más elevado de los bienes que puede otorgar es la salvación eterna del alma. Y por esta razón, tu Señor, nuestro Señor, mi Señor, vive siempre para interceder. Volvamos a leer el texto 25 de Hebreos 7, apreciados hermanos, que dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjese que, apreciados hermanos, nunca debemos olvidar que la intercesión que realiza nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, nuestro amado Señor Jesús, entronizado en los cielos, está basada en su sacrificio. La obra sacerdotal de Cristo abarca 2 grandes aspectos. Primero, abarca la función sacrificial, es decir, abarca completamente lo que significó la muerte en la cruz. Y luego hay un segundo aspecto que es su función intercesora allá en los cielos. Aún así, de ningún modo él agota su obra actual en los cielos. Pero podemos preguntarnos, ¿cuál es la actividad que Cristo desarrolla hoy como sumo sacerdote? Acabamos de leer en el texto 25 de la epístola a los Hebreos, viviendo siempre para interceder por ellos. Allí tenemos la respuesta, ¿no es cierto?, a la actividad de Cristo que desarrolla hoy como sacerdote. Pero podríamos preguntarnos también, ¿qué es lo que está incluido en su intercesión? Fíjese que la tarea del Señor como sumo sacerdote se apoya en la ofrenda de sí mismo hecha en la cruz.
En la epístola a los Hebreos aquí se subraya este aspecto fundamental cuando leemos en el capítulo 1, el texto 3, que dice, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y en Hebreos capítulo 2, el texto 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para poder espiar los pecados del pueblo. Así como el sumo sacerdote levítico en el día de expiación entraba en el lugar santísimo con el sacrificio, así entró Cristo en el santuario celestial por el sacrificio de sí mismo y lo ofrendó al Padre. Y ahora, el aspecto intercesorio de la función sacerdotal no debe separarse jamás de este aspecto expiatorio que realizó él en la cruz. Es decir, la intercesión que él realiza delante del Padre está basada en el sacrificio expiatorio de la cruz. Si comparamos su obra sacrificatoria con el ministerio de intercesión de Cristo, esta última recibe poca atención en la predicación y en la enseñanza en nuestros ministerios, fíjese. Sin embargo, la intercesión de Cristo es esencial para la vida cristiana. Y es aquí donde tenemos que notar la conexión que las Escrituras establecen entre el sacrificio expiatorio de la cruz y su intercesión, que son dos aspectos distintos, pero inseparables del trabajo sacerdotal que el Señor hace en el día de hoy en los cielos. Podemos ver esta conexión si observamos y recordamos el ritual del tabernáculo. Así como la sangre de las víctimas sacrificadas eran derramadas primeramente en el altar de los holocaustos, que era el altar de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo, y después la sangre era derramada en el propiciatorio que estaba velo adentro. Esta sangre además era llevada al altar del incienso. Este altar del incienso se llama el altar de oro o el altar de los perfumes o el altar de incienso. También la sangre era llevada allí. Así también el recuerdo de la sangre de Cristo vertida en la cruz acompaña siempre su función intercesora que realiza hoy en los cielos. Esta función es continuación de su obra sacerdotal mediante una continua intercesión junto al Padre. En otras palabras, apreciados hermanos, la intercesión del Señor implica una continua aplicación a nosotros de la obra de la cruz. Pero debemos aclarar, notemos que no se trata de una repetición, ni tampoco se trata de una actualización del sacrificio de Cristo en el Calvario, sino se trata de una aplicación constante de las bendiciones que surgen de su sacrificio aceptado y terminado, de eficacia eterna y de mérito infinito, que tiene un eterno efecto o efectos eternos. La Escritura revela que la tarea actual de Cristo como sumo sacerdote abarca distintas funciones, además de su actividad intercesora. Fíjese, apreciados hermanos y queridos hermanos, que en Hebreos capítulo 9, el texto 24, leemos esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. La atención se dirige allí a un oficio mediatorio representativo. Eso es lo que revela el texto. Volvamos a leer el texto de Hebreos 9:24.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. La atención se dirige allí a un oficio mediatorio representativo que ejerce Él en la presencia de Dios a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Y esto abarca mucho más que una tarea de intercesión. Esta actividad actual del Señor Jesús como sumo sacerdote por los suyos, y ese suyos, apreciado hermano, es por usted, y apreciada hermana, es por usted. Esta actividad actual del Señor abarca la oración en favor de los suyos que Él ama, que es la parte esencial de su intercesión. Pero la Escritura revela otras funciones que también desempeña. Fíjese que en Hebreos capítulo 2, el texto 17 y 18, dice que la tarea de socorrer a los que son tentados está relacionada directamente con la expiación, es decir, con la actividad como abogado, actividad basada sobre su tarea sacrificial, que fue terminada al ofrecer el sacrificio de sí mismo en esa cruz del Calvario. Todo esto provee la base para establecer un concepto de la actividad sacerdotal en los cielos más amplio que el de intercesión. Y allí en el Hebreos 10:21, Cristo es presentado como sumo sacerdote sobre la casa de Dios. No hay la menor duda, apreciados hermanos, de que es como un apóstol y un sumo sacerdote de nuestra profesión, el que hace el Señor Jesús allí en los cielos. Fiel al que lo constituyó, que Cristo ejerce como hijo el gobierno sobre su propia casa, tal como lo expresa Hebreos 3 del 1 al 6. Léalo usted tranquilamente posteriormente en casa y vea el contexto. Nos acercamos sobre la base de una continua actividad sacerdotal de Cristo sobre la casa de Dios. Qué precioso, qué consolador. Fíjese que el simbolismo de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, nos permite visualizar que es como sumo sacerdote que él camina en medio de los candeleros de oro, que son las 7 iglesias de Asia. Las 7 cartas a esas iglesias son el ejemplo de su gobierno sobre ellas. Además, Cristo es un sacerdote sobre el trono, como hemos considerado. Él comparte el trono de Dios. Esta majestuosidad no se opone a su actitud compasiva que tiene como sumo sacerdote, fiel y misericordioso. Fíjese que hay otra actividad aún. Es la que se adjudica ahí en los textos de 20 y 22 del capítulo 7 que hemos considerado. Podríamos leerlo, el texto 20 y al 22, que dice así: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en Hebreos 8, el texto 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al indicarse aquí que como sumo sacerdote el Señor Jesús es fiador y mediador de un nuevo y mejor pacto. La epístola a los Hebreos asegura tocante al oficio actual del Señor
es que Cristo, por ser sumo pontífice, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es mediador y fiador de un pacto eterno, es decir, que la tarea que actualmente él desempeña como sumo sacerdote, sumo pontífice, tiene como propósito traer a su consumación final el consejo de Dios en su manifestación redentora. La ofrenda de sí mismo ha sido aceptada. Su ministerio sacerdotal en el nombre de su pueblo es incesante y por tanto la salvación que Él nos ha procurado es absoluta. El contacto y el acceso que el Señor como sacerdote provee a los suyos es inmediata e incesante. Y así Hebreos capítulo 7, el texto número 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. La expresión equivalente aquí al griego koiné con que fue escrita el Nuevo Testamento dice, porque tal a nosotros también nos convenía sumo sacerdote, santo, inocente, incontaminado, que ha sido separado de los pecadores y más encumbrado de los cielos que fueron ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjese que el vocablo griego koiné en el original es eprepen. Ahí el vocablo convenía es eprepen. Es un verbo que viene del verbo preto, que significa convenir o ser apropiado. Ya hemos visto que no hay que entender este vocablo en el sentido vulgar, como algo que pudiera resultar en una satisfacción de interés mezquino o egoísta al considerar aquí el vocablo nos convenía, de ninguna manera. El vocablo se refiere a lo que es propio para el hombre en su necesidad. Si la razón del sacerdocio son los hombres, si la razón del sacerdocio de Cristo son los hombres, este entonces era el que nos convenía. Nos convenía porque está plenamente capacitado para las necesidades de los hombres. Era el que convenía a las necesidades de ellos, de los hombres. El vocablo original se refiere a una conveniencia esencial, es decir, que la provisión que Dios ha hecho en Cristo como sumo sacerdote se adapta a la necesidad humana. Aquí vemos que esta adaptación esencial consiste en las cualidades del Señor que vemos en los textos siguientes, del 27 al 28, que dice así, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero los sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, lo ha hecho perfecto para siempre. Por lo tanto, apreciados hermanos, nos convenía tal sumo sacerdote, es decir, uno que es absoluto en cuanto a su poder y eterno en cuanto a su naturaleza. ¿Y qué podemos considerar? ¿Qué podemos considerar nosotros? La persona del Señor Jesús en su naturaleza, su santidad, se adapta a nuestra condición como pecadores. Necesitamos la intercesión y la mediación de un sacerdote, pero necesitamos uno que no tenga pecado, uno sin pecado. Ahí está una cualidad de nuestro sumo pontífice, santo. Su inocencia denota que se requería uno sin malicia, libre de culpa. Su perfección
Indica que poseía una naturaleza no deformada por el mal, como la naturaleza y el carácter de los hombres, que está deformada por el mal y por el pecado, vacío de los dobleces de nuestra pobre condición humana. Se necesitaba uno que fuera apartado de los pecadores. Implica que estaba vestido con una santidad que lo califica para redimir e interceder, pero una santidad que no lo aísla de los pecadores. Aún en su máxima exaltación, el Señor retiene la perfección de su naturaleza humana. El que está exaltado a la diestra de Dios es, como dicen los teólogos, su unión hipostática, perfectamente Dios y perfectamente hombre glorificado. Ese es el que está a la diestra del trono de Dios y que fue hecho más sublime que los cielos. Expresa la relación que ahora tiene con todo lo creado en el universo. Ciertamente, apreciados hermanos, apreciadas hermanas, tal sumo sacerdote nos convenía. Y como dice el texto 25 que acabamos de leer, viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre para interceder por los suyos. Este gran pensamiento revela que el Señor glorificado no está inactivo. El Señor no solo murió por su pueblo, sino que resucitó y vive eternamente para interceder por él. Él permanece en el santuario celestial, vive allí y allí ejerce su ministerio para presentarnos ante el Padre. Aunque está sentado como indicación de que su obra está terminada, no permanece inactivo porque vive siempre para interceder, vive para orar. La Escritura no deja dudas de que para él la función vital es orar con todo su ser en favor de los suyos. Su permanencia delante de Dios es una intercesión permanente. Y hay que destacar que el estar sentado en una postura de reposo, en la idiosincrasia oriental, ello equivale a estar no ocupado, la verdad. Y por lo tanto, el hecho de que el Señor Jesucristo se ha sentado para siempre a la diestra de Dios no solo implica el honor supremo de su exaltada posición, sino que también destaca que su obra en la cruz está terminada. Este pensamiento se refuerza por las variadas veces en que la epístola a los hebreos utiliza la expresión una vez para siempre con respecto a su tarea como sacerdote. Esto presenta un marcado contraste con el rol que desempeña el sumo sacerdote arónico, que debía estar constantemente en movimiento debido a que su obra no estaba terminada. Por lo tanto, debe interceder claramente, debe interceder profundamente y eternamente. Y debe entenderse claramente que el sacerdocio perpetuo eterno de Cristo no significa una perpetua ofrenda que pudiera necesitar repetición alguna, sino que significa la eficacia eterna, el mérito infinito, la ofrenda de su santo cuerpo hecho una vez para siempre, es perpetua, eterna en su eficacia. Y la intercesión de Cristo, el vocablo interceder, significa en la Escritura tratar o transar con una persona, con referencia a otra, en término que aparece aquí en Romanos 8:34 o en 7:25, donde los conceptos por nosotros no dejan duda de que Cristo interviene en beneficio de los que confían en Él. Cristo intercede porque como sumo sacerdote, como sumo pontífice, representa a los hombres delante de Dios.
Detengámonos aquí, apreciados hermanos, para visualizar entonces la tarea de Cristo como intercesor, que es un fundamento claro en la Escritura. La función intercesora de Cristo estaba eternamente profetizada. Y este es el aspecto de su tarea, estaba profetizado allí en Isaías 53, el texto 12, cuando dice allí, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Bien, apreciados hermanos, vamos a quedar hasta aquí con este precioso tema y que quede en nuestros corazones y grabado en nuestra mente también, de que el Señor Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Gracias.